Pero sí vamos a agregar más que nada dos conceptos que son claves, que son del capítulo 3 del MindQ, ¿ya? Eh, que tiene que ver con un poco con la interdependencia y las ganancias que puedo tener en base al mercado. ¿Ya? Es importante que lo sepan, sí, y recuerden que está todo subido al Canvas, así que volver a revisar la ayudantía y demás, están los links, y por cualquier cosa me pueden escribir un correo, ¿ya? También me pueden hablar por Teams, pero la verdad por Teams nunca me llegan las notificaciones, así que prefiero que lleguen al correo, así me llegan al teléfono y puedo responderle o podemos hasta agendar una reunión si es que llegamos a un consenso de tiempo, ¿ya? Pero lo ideal es que estudien, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguien me podría verificar si es que se está proyectando la pantalla? Sí, se ve como una pizarra. Ya, perfecto. Entonces este es el set, ¿ya? Que les vuelvo a decir para los que se integraron hace poco, que está subido a Canvas, así que si lo quieren ver, lo pueden buscar. Que habla sobre, como les mencionaba, capítulo 3 del MindQ, que es interdependencia y ganancias derivadas del comercio. ¿Ya? Entonces, bueno, hay mucha gente que dice que quizás la globalización y demás trae cosas malas, que por cierto sí hay cosas que están en contra, hay cosas que ojalá hubiese sido posible omitirla o que no pasasen, pero la verdad que el comercio trae más cosas buenas que cosas malas, ¿no? Entonces, con este set me quiero que les quede bien clarito eso. Vamos a empezar con un tipo repaso en donde vamos a ver la frontera de posibilidad de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque como su certamen es el jueves ya, es importante que tengan bien claro y fresquito estas cosas. La frontera de posibilidad de producción yo la pongo en un gráfico, ¿verdad? En el primer cuadrante del plano cartesiano. Y normalmente es una línea así media curva, ¿no? La línea, ya, aquí voy a escribir. La línea es la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Pero dentro de acá, si se dan cuenta, hay mucho, muchas canastas que yo podría hacer acá adentro, ¿ya? Hay muchos puntos que no caben directamente en la línea, pero sí caben en esto que es verde. Y todo lo que es verde son puntos alcanzables, pero ineficientes. Y por otro lado, puntos que están por sobre mi frontera de posibilidad de producción, a pesar de que estos puntos hubiesen sido ideal, porque siempre algo a lo que los puntos que están por sobre son puntos inalcanzables, ¿ya? Sería ideal que una economía pudiese expandir su frontera de posibilidad de producción y poder alcanzar esos puntos que antes eran inalcanzables, ¿ya? Si esto se lo hacen como pregunta teórica, ¿cómo es posible que un país pueda expandir su frontera de posibilidades de producción y así alcanzar puntos que antes eran inalcanzables? Serían de forma de que potencien su comercio, por ejemplo, o que hacer más productivo a todos sus factores de producción, que normalmente son el capital y el trabajo, ¿no? Es decir, un país con más capital puede aumentar su frontera de posibilidad de producción, o con más trabajo, que el trabajo normalmente lo medimos en cantidad de gente, ¿ya? Si tenemos más gente trabajando, lo más probable es que produzcamos más. A todo esto, la línea que está en rojo, que es la frontera de posibilidades de producción, son los puntos ideales, ¿ya? Son puntos, por cierto, alcanzables,
¿ya? Pero son los ideales. Yo siempre quiero estar dentro de mis fronteras de posibilidades de producción, ¿ya? Ahora bien, existe otro concepto que nosotros tenemos que tener muy en claro para el certamen, que es el del costo marginal, ¿ya? A todo esto está respecto a un bien X, un bien X1 y un bien X2, o bien X y bien Y. Ustedes pueden ahí preferir como lo quieran escribir. La verdad es importante que sepa bien cuál gráfico, o sea, cuál línea representa cuál. Y yo cuando hablo de costo marginal, hablo de cuánto me cuesta producir un bien más, pero con respecto al otro, ¿ya? Otra definición que ustedes pueden tener puede ser cuánto debo dejar de consumir de un bien para poder consumir otro, ¿ya? Pero esa definición, fíjense la diferencia cuando yo digo de costo y costo marginal, ¿ya? Cuando yo hablo de costo, es cuánto tengo que dejar de producir para, o sea, para producir, no sé, dos o tres o producir más. Cuando las cosas son marginales, ¿ya? En algo que sea marginal, eh, estoy hablando simplemente de una unidad, ¿ya? Entonces, si yo quiero producir una unidad extra, ¿cuánto tengo que dejar de consumir de la otra unidad? ¿Ya? Cuando yo hablo en términos marginales, siempre es cuando aumenta uno, ¿ya? Solamente uno. Si ya estoy diciendo en dos, ya el análisis no es marginal, ¿ya? Pero como nosotros de repente podemos ver, analizar el costo marginal, porque de repente cuando nos pasan en el enunciado los datos, es fácil saber qué es el costo marginal y cómo calcularlo y demás, es casi intuitivo, cuando ya tienen práctica, cuando ya han hecho varios ejercicios, pero ¿cómo lo podemos ver solamente viendo el gráfico? ¿Ya? Solamente viendo el gráfico, el costo marginal va a ser igual a la pendiente de la recta. Y aquí hay algo muy, muy importante, porque la frontera de posibilidades de producción de forma teórica es una curva, es decir, no es una recta. Entonces, el costo marginal de esto, de producir una más de aquí, o uno más de acá, o uno más de acá, son todas distintos, ¿ya? Entonces tengo el punto A, el punto B y el punto C, y voy a definir pendiente como costo marginal, le vamos a poner. Entonces, según esto, mi costo marginal de A va a ser distinto a mi costo marginal de B y va a ser distinto a mi costo marginal de C. ¿Por qué? Porque están en distintos puntos de la recta. Y, bueno, de hecho, lo dije mal, están en distintos puntos de la curva. Cuando mi costo marginal, cuando mi frontera de posibilidad de producción, digo, no es una línea recta, mi costo marginal va a depender de dónde evalúe el costo. Es distinto producir una más si yo paso de 8 a 9 que quizás pase de 15 a 16. Quizás me va a salir más barato producir esa unidad 16 que producir esa novena unidad, ¿no? Ahora bien, cuando mi frontera de posibilidad de producción es una línea recta, yo puedo analizar el costo marginal donde sea y siempre va a ser igual. ¿Por qué? Porque la pendiente siempre va a ser igual, ¿no? Y esta es la pendiente de la FPP, ¿no? Una vez que tengamos muy, muy en claro esto, podemos ya lanzarnos a esta guía y de hecho lanzarnos a la mayoría de los ejercicios que tiene eh, este set, que son solamente tres ejercicios nomás que tienen varios cositas. Entonces vamos a ver otras cosas, otros conceptos que nos van a servir, que va a ser el concepto de esta pi,
que va a ser beneficio. Algo que sí les puede entrar ahora, calcular el beneficio que puede tener según el costo. Entonces, calcular el beneficio, visto de una forma práctica, súper fácil hacerlo, porque el beneficio siempre va a ser igual a mi ingreso menos mis costos. Aquí esto es el ingreso y esto es el costo. ¿Bien? Entonces esto, por ejemplo, nos va a servir, creo que en el ejercicio 1. ¿Ya? Así que teniendo claro eso y teniendo claro eso, podemos ya empezar con el set. Y vamos a leer la primera pregunta que dice, considere los siguientes datos de una empresa. ¿Ya? La empresa puede producir de 0 a 7 lo que sea que produzca. ¿Ya? Esto es un caso hipotético. Y tiene ingresos totales. Claramente, si es que vende 0, va a tener ingresos 0. Pero ahí va a ir aumentando dependiendo de... si se fijan, cada unidad vale 1. Dale 1 peso. ¿Ya? Entonces llega, si es que vende 7 unidades, 7. Pero algo pasa con los costos. ¿Ya? Los costos son bastante altos, ¿verdad? De hecho, aquí me faltó el signo peso, lo vamos a arreglar después. Pero son bastante altos. De hecho, siempre son más altos que mi ingreso. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Ya? Si es que alguien me puede decir. ¿Qué pasa en este caso cuando mi beneficio va a ser negativo? ¿Qué es lo que voy a tener yo? ¿Voy a tener beneficio, efectivamente? No, solo tendríamos costo. Ya, sí. Básicamente no es que tengamos solamente costos, porque si tengo ingresos, por ejemplo, si es que vendo 6, tengo un ingreso de 6. Entonces no tengo solamente costos, tengo también ingresos. Pero como mis costos son más altos que mi ingreso, lo que yo tengo aquí es una pérdida. ¿Ya? Que pasa y pasa mucho. ¿Ya? Quizá aquí los costos son muy altos, quizás porque, no sé, está pagando una maquinaria, está recién empezando, ¿verdad? Y sus costos de producir son mucho más altos, o está produciendo muy poco. Eso es otra cosa que les puede pasar. Cuando alguien tiene el poder de producir algo y produce por muy poco, normalmente gana mucho menos en términos marginales que si produciera mucho más. ¿Esto a qué se debe? A que existen unas cosas, o algunos términos que se llaman rendimiento a escala. Por ejemplo, y esto ustedes lo pueden ver en el día a día casi. Si es que ustedes van a comprar, no sé, a donde sea en realidad, y ustedes van y dicen, ya quiero comprar algo, X producto, y me dicen que ese producto vale 10 pesos. Pero ¿qué pasa si yo compro 3? Ah, pero si yo compro 3, me va a decir el vendedor, yo te los vendo a 27 pesos. Ah, fíjate, ya no me está costando 10 pesos cada uno, me está costando 27 tercios, ¿no? Que son 9, ¿verdad? 9 pesos cada producto. ¿Y qué pasará si yo comprase 10? Ah, ya, el vendedor quizás me dice, mira, si compras 10, yo te lo vendo a 70 pesos, los 10 de ese producto. En ese caso, a mí me están vendiendo, ¿verdad? Cada producto a 7 pesos, ¿ya? Pero, claro, pero si yo compro los 10, ¿verdad? Entonces, esto es un rendimiento a escala, ¿ya? Entonces, normalmente, cuando las cantidades son muy bajas, mis costos casi me asfixian a mi ingreso. De hecho, aquí lo asfixia tanto que eh, son siempre mayores, ¿ya? Entonces, si calculara los beneficios para cada cantidad, ¿ya? Tendría que restar todo mi ingreso con mis costos, mi ingreso con los costos, ingreso con los costos, y sacar todos mis ingresos y después dice, ¿cuántas unidades producirá la empresa si desea maximizar sus beneficios? ¿Ya?
Entonces vamos a pasar acá y vamos a intentar resolver esto. Voy a poner las cantidades arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí van a estar los ingresos y aquí van a estar los costos y mi beneficio lo voy a sacar abajo. Entonces aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mis costos son 8, 9, 10, 11, 13, 19, 27 y 37. Perdón si no quedó claro eso ahí. Creo que ahí quedó menos claro. Pero ahí está separado. Entonces, ¿cómo sacaba mi beneficio? Sigo mi fórmula. Es restar los ingresos menos el costo. De modo que lo puedo ir haciendo, ¿verdad? Aquí me queda menos 8 de nuevo. Estos son 10 menos 8, menos 8. Aquí es menos 9. No, menos 9. Aquí tengo menos 14, menos 19 y 7 menos 37, menos 30. ¿No? Entonces, fíjense en mis beneficios, son 8 si produzco nada, de hecho. ¿Por qué puede pasar eso? Que yo sin vender absolutamente nada, yo pueda tener un costo de... Ya puedo tener costo. ¿Ya? Esto se puede deber a que yo, por ejemplo, esté pagando el arriendo, ¿verdad? Y estos costos son todos los costos fijos que yo puedo tener. ¿Sí, Paula? En el 6 no serían menos 21. Sí, menos 21. Muy bien, muchas gracias. Eh, entonces, todos mis costos, cuando yo produzco cero, normalmente yo voy a seguir pagando, siempre voy a estar pagando algo, a pesar de que produzca cero. ¿Por qué? Es porque los negocios normalmente tienen costos fijos, ¿ya? Y de hecho, en forma de pensándolo empresarialmente, los negocios normalmente son los costos fijos que matan a los negocios, po, porque los otros depende de cuánto vendo yo, ¿ya? Pero cuando yo tengo costos fijos, si vendo poquito, igual los tengo que pagar, ¿ya? Entonces, de hecho, por eso son tan rentables, por decirlo así, los negocios que uno hace por Instagram, po. Porque cuando hace un negocio por Instagram o solamente por una red social o tiene solamente una página, no tiene que, por ejemplo, pagar el arriendo de un local físico en donde la gente va. Yo acuerdo llegar al centro, voy a su casa, ¿verdad? Hago delivery. Eh, entonces, como me ahorro todo ese costo, ¿ya? Entonces no tengo costos fijos casi. Quizás tengo un costo fijo que quizás le estoy pagando a alguien para que me administre la página, no sé. Pero no tengo el costo fijo grande que puede significar, por ejemplo, el arriendo. Entonces, por eso yo puedo tener costo aunque no tenga ingreso o aunque no produzca nada, ¿ya? Y esa pregunta es importante porque les puede aparecer. Entonces, ahí sacamos los beneficios, que sería la primera pregunta, o sea, lo primero que nos pedían, y después nos preguntaba, determine cuántas unidades producirá la empresa si desea maximizar los beneficios, ¿ya? Si la empresa desease maximizar sus beneficios, no puede hacerlo porque la empresa no tiene beneficios, ¿ya? Al no tener beneficios, yo no puedo maximizar la pérdida. Lo que yo podría hacer es minimizar mi pérdida. Y para minimizar la pérdida, yo tendría que producir entre 0, 1, 2 y 3 porque es los periodos en donde pierdo menos, básicamente, ¿ya? Pero les puede salir un ejercicio igual a este, en donde los ingresos sí sean mayores que los costos y ustedes sí tengan que ver cuándo se maximiza el beneficio y ahí tendrían que hacer esta tablita, ¿ya? Un poco más ordenada de la que lo hice yo, y
hacer este de beneficio y ver cuándo el beneficio es mayor. Y no siempre es mayor al 7, por ejemplo. No siempre es mayor cuando es más. Normalmente se puede dar, por ejemplo, de que sea mayor entre 4 y 5. Entonces ustedes pueden decir, si la empresa quisiera maximizar sus beneficios, puede producir 4 unidades o 5 unidades. ¿Mm? Así podrían responder esa pregunta. Ahora podemos pasar al punto 2. Si hay duda, ahora pueden ir levantando la manito y demás. El 2 dice, los datos siguientes muestran las posibilidades de producción de una economía hipotética en un año. ¿Ya? Es decir, tengo dos bienes, producir X y producir Y. Es decir, puedo hacer mi gráfica de frontera de posibilidades de producción. Ahora tenemos que acordarnos cómo hacemos una gráfica. ¿Ya? Determine la frontera de posibilidades de producción. Entonces, vamos a agarrar todo esto y vamos a intentar hacer. Normalmente lo que yo hago es dar vuelta un poco la gráfica y ponerlo de modo así. Entonces, cuando yo produzco 100 de X, produzco 0 de Y. Cuando produzco 800, produzco 100 de Y. Cuando produzco 600 de X, produzco 400 de Y. O, no, enteramiento era 200. 400, aquí son 300, 200, aquí sí 400, y cuando produzco 0 de X, produzco 500 de X. ¿Bien? Y la pregunta número A, de este del ejercicio 2, ¿sí? ¿Alguien está hablando? ¿O alguien se le prendió el micrófono? Me preguntaba que, o sea, me decía que trace los puntos en una gráfica, ¿ya? Y que determine respecto a eso la frontera de posibilidades de producción. Entonces vamos a intentar hacerlo. ¿Mm? Entonces, si se fijan, yo puedo determinar que el X y el Y sea cualquiera. Por conveniencia siempre yo pongo X e Y, porque cuando nosotros vemos planos cartesianos en cálculo, los que hayan tenido cálculo ahora en la U, o lo hacen en el colegio, en la media, cuando veíamos el plano cartesiano, normalmente el X era S y el Y era S. Entonces, para no cambiarnos, mejor lo hacemos así. Ahora bien, me dice que si yo produzco 100 de X, ¿ya? Aquí voy a poner una letrita. Eso va a ser punto A, B, C, D, E y F. El punto A va a estar acá, donde yo produzco 1000 de X y 0 de Y. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo produciera, a ver, voy a hacer algunos puntitos acá, si produciera 800 de X, en ese caso yo estaría produciendo 100 de Y, por ejemplo. Y este sería mi punto B. Asimismo, puedo tener cuando produzco 600, 400 y 200. Cuando produzco 600, si se fijan, de X, son, voy a ir haciendo los numeritos aquí para que quede un poquito más claro, 200, ¿ya? Ahí puedo unir S con S y ahí ese sería mi punto C. Y ahí puedo ir rellenando, sería ese mi punto D, mi punto, a ver, ese 600, que aquí me corrí con el 600, pero lo vamos a poner ahí ese como el punto D. Y mi punto, hice un punto de más, ¿verdad? A, B, C. Ya sí, que aquí hay dos líneas. Ese es el D, ese es el E. Y mi punto F es S. Ya aquí vamos a correr el 500 un poco para arriba. Y ese va a ser mi punto F. La verdad es que el dibujo no quedó tan perfecto, de hecho, para nada perfecto, pero es porque necesito que se entienda la idea en este caso. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál sería mi frontera de posibilidades de producción? Voy a agrandar para eso un poquito los puntos. Mi frontera de posibilidades de producción sería esta, la que une todos los puntos. ¿Ya? Esa va a ser mi frontera de posibilidades de producción, que lo voy a agrandar un poquito solamente para ponerle el nombre y que se note qué es eso. Entonces, podemos pasar a la pregunta B, que me dice, explique por qué los niveles de producción de este punto, 400 y 200, o 300 y 300 son ineficientes y que los dirige en el gráfico. ¿Ya? Entonces, con el B lo vamos a hacer de otro color para que quede claro. El B va a ser todo lo que está ahí en rojo. Entonces me piden dos puntos. El punto que cuando yo produzco 400, ¿ya?, del X y 200 del Y, que es ese punto. O cuando yo produzco 300 y 300, que es más o menos ese punto. ¿Ya? Más o menos ese punto. Entonces, ¿por qué son ineficientes? Porque como nosotros vimos al principio de la clase, los puntos que están acá, ¿ya?, son puntos totalmente ineficientes, pero son alcanzables, ¿ya? Pero no maximizo mi utilidad, ni tampoco maximizo, bueno, nosotros aquí no podemos maximizar utilidad todavía, pero no maximizo mi beneficio o no ocupo todo lo que tengo disponible, ¿ya? Como si lo puedo hacer en la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Ahí tendríamos, respondí un poco la B. La D me dice, explique por qué esta economía no puede alcanzar los niveles de producción 500 y 350. 500 para X y 350 para Y. Eso igual es importante, que lo voy a poner aquí. 500 y 350 es X, Y. Importante que nosotros sepamos ver, leer los puntos estos puntos ordenados, ¿ya? Estas coordenadas, que las sepamos leer bien. Porque yo sé que aquí hay gente de todas las facultades, entonces no puedo decir que a todos les pasó cálculo. Entonces, si es que a alguno se le hace muy obvio, es por eso, no sé si a todas las carreras le pasan cálculo y demás. Entonces, aquí, como el X va primero, yo digo que el X es 500, y como el Y va segundo, el Y va a ser 350. Entonces, yo busco ese punto aquí. 500 estaría como por acá, lo voy a hacer con otro color, porque esta es mi respuesta C. 500 va a estar como por aquí y 350 va a estar como por acá. ¿Mm? Entonces, ese punto, ¿ya?, mi punto de la alternativa C, va a ser un punto inalcanzable para mí. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, todos estos puntos que aquí están en azul son puntos totalmente inalcanzables. ¿Por qué? Porque están por sobre mi frontera de posibilidad de producción. ¿Qué me dice la frontera de posibilidad de producción? Es como lo máximo que yo puedo. Entonces yo no puedo salirme de ahí. ¿Ya? Por eso se llama frontera, de hecho, porque como que retiene todo lo que yo puedo producir y lo que no. ¿Ya? Los separa. Eso es lo que hace una frontera, separa. ¿Bien? Entonces ahí tengo, facilita la alternativa C, que es básicamente repaso de cosas que ya hemos visto. Y la D me dice, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de X en términos de unidad de Y? Y me hace otra pregunta. ¿Depende este costo de las cantidades que se producen? ¿Por qué? ¿Ya? Eh, ¿Alguien sabría cómo sacar el costo de oportunidad aquí? Que es lo mismo que el costo marginal a todo esto. Es a una unidad adicional de X cuánto tiro de Y. Pero, si ustedes se fijan, esta línea es una línea recta. ¿Y cómo sé que es una línea recta? ¿Ya? Porque nosotros, número uno, no podemos nunca confiarnos del dibujo. En este dibujo yo forcé que fuese una línea recta, porque debiese ser una línea recta.
Pero normalmente, y uno cuando hace las cosas rápido también, en los dibujos no les quedan bien, pues de hecho este no me quedó para nada bien. Y cuando no nos quedan bien, de repente nos puede quedar una curva, pero realmente es una recta. ¿Ya? O nos puede quedar una recta y realmente es una curva. ¿Ya? De repente nosotros forzamos a hacer las curvas, o sea, hacer la recta. ¿Cómo nosotros sabemos que efectivamente va a ser una recta? Es de qué manera esto puede disminuir. De qué manera esto disminuye, eso aumenta. ¿Ya? O al revés, pues, el X puede ir aumentando o el Y disminuyendo. Pero fíjense que aquí hay una diferencia de 200 entre el 1000 y el 800. Aquí también hay una diferencia de 200. Aquí también hay una diferencia de 200, aquí también y aquí también. Es decir, siempre menos 200, menos 200, menos 200, menos 200. Pero por el lado del I, tengo lo contrario. Va a ir aumentando en 100. Más 100, más 100, más 100 y más 100. ¿Ya? Más 100, 100, 100 y más 100. Es decir, si esto es constante, ¿ya? Si aumenta de forma constante o disminuye de forma constante, esto significa que aquí tengo una línea recta. Siempre la línea va a ser recta. Y aquí tienen un poco de ventaja los que estaban al principio, porque al principio yo les dije que el costo marginal va a ser la pendiente, ¿ya? O el costo de oportunidad, va a ser la pendiente de mi frontera de posibilidades de producción. Pero esta pendiente, como sale aquí medio cortado, esta pendiente va a ser distinta cuando esto es curvo. Pero si esto es recto, mi frontera de posibilidades llega a ser una línea recta, da igual en donde yo evalúe mi costo marginal o mi costo de oportunidad, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque la línea recta, su pendiente es igual en cualquier punto que yo lo haga. ¿Bien? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, yo tendría que sacar la pendiente para sacar mi costo de oportunidad. ¿Alguien de que haya tenido cálculo efectivamente, se sabe la fórmula de pendiente? Pendiente dado 2 puntos. Ya. I2 menos I1 partido X2 menos X1. ¿Sí? Sí, perfecto. Es exactamente eso. De hecho, es lo mismo que nosotros hacemos en el costo de oportunidad. Tomamos ese, lo restamos ese y así. Entonces, aquí puedo hacer puedo tomar cualquier punto, ¿ya? Pero lo ideal que voy a tomar, por ejemplo, el punto 1 va a ser el punto A y el punto 2 va a ser el punto B. ¿Ya? Lo importante es que yo tenga claro cuál es mi punto 1 y mi punto 2. Es decir, voy a tener mi punto 1 que va a ser 800,100, 100,0 mejor, 100,0, y mi punto 2 va a ser 800,100. Entonces, si se fijan, como bien dijo el compañero, va a ser I2 menos I1. Es decir, este va a ser mi punto 1, mi punto 2. I2 va a ser 100 menos 0. ¿Ya? 100 menos 0, el 2 menos el 1. Acuérdense que esto es el Y, ese es el X. Y aquí va a ser 800 menos 1000. ¿Ya? Menos. Si se fijan, la pendiente va a ser 100 dividido menos 200. ¿Ya? Es decir, va a ser de menos 0,5. Fíjense que la pendiente siempre, pero siempre, siempre de la frontera de posibilidades de producción le va a dar negativa. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer otra hojita, o complementar la primera mejor, o la otra porque no me alcanza mucho acá. Yo cuando tengo en un plano cartesiano, bueno, voy a hacer dos formas, ¿no? Yo puedo tener una línea que es así, puedo tener una línea que es así, puedo tener una línea que es así, o puedo tener una línea que es así.
¿ya? En este caso, mi pendiente es positiva, ¿ya? La pendiente a todo esto matemáticamente se pone con M. Aquí es negativa, aquí es 0 y aquí la pendiente no existe, ¿ya? Entonces, ya aquí no existe. Nuestra frontera de posibilidad de producción siempre tiene una pendiente negativa, ¿ya? ¿Por qué? Aparte tiene mucha lógica cuando nosotros analizamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque la frontera de posibilidad, o sea, la pendiente de la frontera de posibilidad de producción es un costo. Entonces, ¿es lógico que el costo sea negativo? Sí, ¿ya? Pero cuando yo lo interpreto, porque es 0,5, yo quiero decir, si produzco una unidad adicional del bien X, mi costo será de 0,5 bienes de Y, ¿ya? Es decir, por cada 1 adicional de X, tengo que dejar de producir 0,5 de Y, ¿ya? No considero el signo. Eso es para que no se asusten, porque siempre si lo sacan con la pendiente, siempre la va a dar negativo. Disculpa, ¿y cómo se sabe que es? O sea, si quiero hablar de Y en vez de X. Das vuelta a la pendiente, Ah, ya. ¿ya? Si quieres Pongo. hablar de términos de Y con respecto a X, ya, eso es algo importante y es matemáticamente explicable. Cuando yo hago la pendiente, o yo tengo una fórmula cualquiera, siempre lo que tengo en el denominador, ¿no? Acuérdense que una fracción cualquiera tiene numerador y denominador. Lo que está en el denominador siempre es en lo que yo estoy hablando. Si yo quiero calcular con respecto a X tiene que ser en el numerador, ¿ya? Esto cuando yo veo estadística es de repente mucho más claro, pero siempre va a ser en el numerador. Entonces, fíjense que mi pendiente en este caso tiene el X abajo. No sé si lo ven, pero yo no lo estoy viendo aquí. Tiene el X abajo. Entonces es en términos de X. Si yo quisiera en términos de Y, doy vuelta a la pendiente. Es decir, tendría que ser X2 menos X1 partido Y2 menos Y1. ¿Bien? Qué buena pregunta, Nicolás. Ahí hay ese punto. Entonces, podemos ir respondiendo a nuestras preguntas de aquí. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de X en términos de producción de Y? Nosotros ya lo respondimos. Y depende de los costos de las cantidades que se producen y por qué. ¿Ya? Nosotros también vimos que no depende de las cantidades. ¿Y por qué? Porque mi línea de frontera de posibilidad de producción en este caso es una línea recta, ¿ya? Eso no siempre se va a dar. Ahora, ¿cómo ustedes pueden... ¿Sí, Paula? Entonces, ¿el costo de oportunidad de X en términos de Y sería 0,5 o menos 0,5? 0,5, ¿ya? Ya, gracias. Siempre se analiza en valor absoluto. Valor absoluto es el término, siempre positivo. Entonces, en este caso, claro, porque es una línea recta, yo puedo analizarlo. ¿Cómo ustedes pueden darse cuenta de repente que no siempre es igual haciendo dos pendientes distintas? Analizando la pendiente en un punto y analizando la pendiente en otro punto, ¿ya? Con dos pares de puntos distintos. Entonces, si esa pendiente, ¿ya?, es distinta, ya, esto no es una recta, ¿cachai? Es una curva y la respuesta sería, depende de los costos de las cantidades que se producen, sí. ¿Por qué? Porque mi línea es curva, no es línea. Mi frontera de posibilidad de producción es curva, ¿ya? Y al ser curva, su pendiente, que es equivalente al costo de oportunidad, ¿ya?, varía respecto a los puntos que estoy considerando. Esa sería como la respuesta que deberían poner. Entonces, la primera pregunta de la D, ¿cómo se contesta? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Ujú. Ya, sería, eh, si quisiera producir, ¿ya?, una unidad adicional de X, mi costo es 0,5 unidades de Y, ¿ya?
Ah, ya. Siempre- Pero ¿y si siempre- fuera curva la recta? O sea, ya, si fuese curva, yo no podría responder esa pregunta. ok. ¿Por Ya, qué? Porque va a depender de la cantidad. ¿Ya? ya. Entonces, la respuesta tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque si yo quiero pasar una unidad adicional, pero pasar de 6 a 7, tendría que, es decir, para producir la séptima unidad del bien X, eso me va a costar tanto de Y. ¿Eh? Puede ser 0,5, puede ser tanto. Ahí depende de la cantidad. Depende del punto que esté tomando. Ok. Gracias. No, gracias a ti. Ahora vamos a pasar al punto 3, en donde es importante. Así se pueden quedar hasta el final importante, porque el D es lo nuevo acá. Hasta el momento hemos visto un poquito de repaso. Vamos a ver el ejercicio 3. Dice, suponga que Canadá tiene 10 millones de trabajadores y que cada uno de ellos puede producir o 2 automóviles o bien 2 costales de trigo al año. ¿Ya? Esta relación igual es un poco rara, porque si podéis producir 2 automóviles, probablemente podéis producir harto más de trigo. Pero vamos a hacer esto. Aquí. Entonces Canadá, vamos a escribir un poco nuestros datos importantes en los ejercicios. Tiene 10 millones de trabajadores. Trabajadores. Y los trabajadores pueden producir 2 autos al año o 2 costales de trigo, con el trigo, ¿no? ¿Bien? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil en Canadá y cuál es el costo de oportunidad de producir un costal de trigo en el país? Explique la relación entre costo de oportunidad de ambos bienes. Ahora es distinto, ¿verdad? Porque ahora no tengo un gráfico, y el gráfico me lo piden, pero me lo piden hacer después. Y ustedes podrían hacer el gráfico, sí, ya para responder esta pregunta, pero quiero que se den cuenta de algo. Se den cuenta de lo siguiente. Las personas, cada persona puede producir la misma cantidad de autos y la misma cantidad de trigos, o la misma cantidad de trigo. Cuando pasa esto, lo que yo hago, mi costo de oportunidad siempre va a ser 1. Porque si yo dejo de producir un auto, bacán, puedo hacer 1 de trigo. ¿Sí? No sé si entienden la relación. Pero siempre cuando yo tengo iguales cantidades, y esta cantidad, esto es importante, ¿eh? Porque fíjense que es lo que dice, que ellos pueden producir 2 automóviles o bien 2 costales al año. Siempre tiene que estar en la misma unidad de tiempo también. ¿Ya? Porque me pueden decir, él puede producir 2 unidades de automóviles al año y 2 costales de trigo al día. Entonces claramente puede hacer mucho más trigo al año. Lo ideal siempre es tener los términos en la misma unidad de medida, podría decirse. ¿Ya? Entonces, si yo tengo días y años, los paso todo a días o todo a años. Cuando estoy hablando de bienes, normalmente siempre siempre manejo con el término mayor. O manejo el término donde me preguntan. Pues si me preguntan el costo de oportunidad en términos de años, ya lo paso todo a años. Si me preguntan en días, lo paso todo a días. Pero siempre hay que tener mucho ojo en eso. Mucho, mucho ojo en eso, porque suele pasar que son los detalles que a nosotros se nos pasan, nos podemos hacer toda la materia, pues se nos pasan eso y tenemos los ejercicios mal. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir un automóvil en Canadá? Producir un automóvil es un costal de harina, ¿ya? De trigo en este caso, y el costo de oportunidad de producir un costal de trigo es un automóvil, ¿ya? Un costal de automóvil es. Y explique la relación entre el costo de oportunidad de ambos bienes, donde es 1 a 1.
Realmente es una relación de 1 a 1. Yo puedo producir la misma cantidad de automóviles que costales de harina, por eso mi costo siempre va a ser 1. Cuando mi costo de producir algo es menor a 1, normalmente lo que se da es que a mí me sale más barato producir eso que lo otro. Ahora sí me pide que dibuje la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Y aquí necesito un poquito más mis datos. ¿Por qué? Porque para dibujar la frontera de posibilidades de producción yo tengo que ver los máximos. Aquí van a estar los autos y aquí va a estar el trigo. ¿Ya? ¿Por qué tengo que ver los máximos? Si son Disculpa, 10... te hago una consulta. ¿Sí? Es, es de la... Ah, sí. Es que no me queda muy claro cómo responder esas preguntas. Entonces, el costo de oportunidad de producir un automóvil sería 1. Eso. Exacto. Sería un costal de trigo. Ah, ya. Siempre cuando yo hablo de costo de oportunidad, ¿ya? Es de un bien con respecto al otro. ¿Ya? No Ya. estoy No hablando había olvidado. solamente de costos, ¿ya? Y eso es muy importante porque cuando revisan los certámenes de economía normalmente, son muy quisquillosos en cómo nosotros escribimos nuestra respuesta. ¿Ya? Ya, gracias. No hay de qué. Entonces, ir aquí, vamos a dibujar la frontera de posibilidad de producción y como yo les decía, necesitamos los máximos. Si nosotros tenemos 10 millones de trabajadores y cada trabajador puede hacer 2 autos, ¿ya? ¿Cuánto es el máximo de autos que puede hacer Canadá? 2 por cada uno, es decir, 2 por 10 millones, que van a ser 20 millones. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿ya? No sé si entendieron esta parte. Si alguien tiene duda ahí puede ir levantando la manito o simplemente hablando. ¿Qué se hace ¿Sí? eso? Ya. ¿Por qué? Porque me preguntan, dibuja la frontera de posibilidades de producción de Canadá. Ya. Hubiese sido distinto si a mí me preguntan, o sea, si a mí me dicen, dibuje la frontera de posibilidades de producción de los trabajadores canadienses. ¿Ya? Porque cada trabajador como máximo puede hacer 2 autos o como máximo puede hacer 2 costales de trigo. Pero Canadá, todo el país, tiene 10 millones de personas, pues entonces como máximo puede hacer no 2 autos, porque cada persona puede hacer 2 autos, puede hacer 20 millones de autos. En el caso de que los trabajadores hagan solamente autos y no hagan nada de trigo. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Gracias. Ya, súper. Entonces, aquí puedo ir resolviendo y fíjense, ya, como mi relación es de 1 a 1, normalmente esta recta va a tener ahí 45 grados, eso es importante. Entonces yo tengo 2 puntos y lo voy a hacer con 2 puntos nomás. Súper, súper fácil. ¿Ya? Es decir, si yo hago 20 millones de autos, ¿ya? Si yo hago 20 millones de autos, ocupo toda mi capacidad productiva de los trabajadores, es decir, no hago nada de trigo. Sería como esa recta. Y puedo hacer 20 millones de trigo, pero en ese caso no tengo que hacer nada de autos, ¿no? Porque no me queda producción. Pues si los trabajadores pueden ser autos o trigos, o podrían hacer uno y uno. Y aquí podría tener, por ejemplo, este punto en donde hago 10 millones de autos, Canadá completo, y hace 10 millones de trigo. Pero en ese caso, los trabajadores podrían hacer, o cada trabajador hace un auto y un trigo, o la mitad de mis trabajadores hacen auto, o la mitad de mis otros trabajadores hacen trigo. ¿No? Y ahí podría ser mi frontera de posibilidades de producción. ¿No? Si alguien tiene duda, puede preguntar. Lo importante es la C que dice,
Si los canadienses eligen consumir 10 millones de autos, ¿cuántos trigos pueden consumir si no existe comercio? ¿Ya? Señala este punto en la frontera de posibilidades de producción. Entonces, como nosotros vimos, aquí, voy a poner con rojo, si los canadienses consumen 10 millones de autos al año, ellos podrán consumir 10 millones de trigo. ¿No? Mi relación en este caso es de 1 a 1. Entonces ahí lo señalamos en la frontera de posibilidad de producción. Es decir, ellos pueden como máximo, esto es importante igual, si los canadienses consumen 10 millones de autos al año, ellos pueden consumir como máximo 10 millones de trigo. ¿Por qué? Porque ellos pueden consumir esta canasta de acá que diga 10 y 5 millones. Sí pueden, po. Pero eso es un punto ineficiente. ¿Por qué? Porque va a quedar trigo sobrando y no hay comercio. Aquí no existe comercio, eso me dice la pregunta. No existe comercio, entonces me va a sobrar 5 millones de trigo. ¿Qué hago con esos 5 millones de trigo? ¿Está? Entonces, importante. ¿No? Veamos la última pregunta, que es lo que más me importa. Dice, ahora suponga que Estados Unidos ofrece comprar e intercambiar cada vehículo por 20 costales de trigo. ¿Ya? Pero Canadá sigue consumiendo 10 millones de automóviles. ¿Cuánto trigo podrá consumir por ese arreglo comercial? ¿Ya? Fíjense que yo antes, a ver, te salía otra pregunta que se señale este punto en el diagrama, y Canadá debe hacer, pregunta si es que debería aceptar el intercambio o no. ¿Ya? Fíjense que antes producir o obtener un costal de trigo me costaba un auto. ¿Ya? O un auto, para obtener un auto me costaba uno de trigo. Ahora, si yo quisiera un auto, o sea, si yo vendo uno de esos autos que a mí me costó solamente un trigo, ellos me van a dar 20 costales de trigo. ¿Esto es favorable para Canadá? Obvio que sí, po. ¿Ya? Sí, sí es favorable. ¿Por qué? Porque antes lo que me costaba producir, o sea, lo voy a poner un ejemplo. Supongamos que el país va a producir todo en autos. ¿Ya? Si ellos producen todo en auto, va a producir 20.000 autos, ¿verdad? Como nosotros vimos que como máximo en Canadá puede producir 20.000 autos. Pero ellos, ¿ya? Voy a estar como en ese punto, pero ellos, pónganse ustedes, como van a consumir 10.000, ¿cuánto les sobran? 10.000 autos, ¿cierto? Y le venden todos esos 10.000 autos a Estados Unidos. Como Estados Unidos me paga los autos a 20 costales de trigo, ¿no? Tendría que multiplicar 10 millones por 20, es decir, Estados Unidos me pagaría 200.000 millones de costales de trigo. ¿Sí? Entonces, en nuestra respuesta de la alternativa D, fíjense, si Canadá siguiese consumiendo 10, pero produciendo 20, ellos podrían producir 20, o podrían consumir 10 y alcanzar una cantidad de trigo mucho más alta, que va a ser de 200 millones. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque uno de los principios de la economía era que los países normalmente se especializan en los que les sale más barato. Pero ¿qué pasa ahora cuando
un país cuando tiene los mismos costos, como es el caso de Canadá, pues para Canadá era lo mismo producir un auto o un costal de trigo. Entonces, Canadá se benefició de que a Estados Unidos se le hacía muchísimo más barato a mí producir, producir trigo, pero probablemente le salía mucho más caro producir autos. Por algo me ofrece por eso me los quiere comprar a mí. Entonces, esto es aquí se genera la ganancia que pueden haber en base al comercio, ¿verdad? Y de aquí se genera también de repente una interdependencia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir la interdependencia? ¿Ya? Que lo más probable es que Canadá pase a especializarse en hacer automóviles. ¿Por qué? Porque Canadá es mucho más barato ir y comprarle el trigo a Estados Unidos, ¿verdad? Y por otro lado, Estados Unidos va a dejar de producir automóviles porque probablemente le salía muy caro y lo que va a ser simplemente comprarle los autos a Canadá y producir solamente trigo. Entonces aquí se genera algo importante económicamente y para los países, ¿ya? Los países se vuelven cada vez más ineficientes a medida de que dejan de producir lo que estaban produciendo. Por ejemplo, Canadá en 1 o 2 generaciones, quizás la gente ni se acuerde cómo hacer costales de trigo, ¿ya? Quizás muy poca gente en los campos, pero Estados Unidos probablemente deje de tener gente disponible para hacer autos también, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos nunca se especializaron en eso y la gente que probablemente hacía autos se iba a Canadá, ¿ya? Dame un segundo, Pablo. Y cuando hace autos se van. Entonces genera esta interdependencia. Cada uno va a depender del otro. Ahora sí, Pablo. ¿La interdependencia sería favorable, sí, para Canadá o para Estados Unidos? ¿Es favorable para un país, en realidad, eso? ¿Debería Eh, aceptarlo por eso? Mira, la razón de por qué se debe aceptar es porque se ve beneficiado en términos de costos, ¿ya? Ahora bien, la interdependencia es buena y es mala, ¿ya? Es buena, sí, porque se genera esto de que yo puedo, en base al intercambio, genera esto, pero es mala y lo podemos ver en el término de Chile. Chile es totalmente dependiente de China y cuando China tiene una baja económica, Chile se va a un hoyo. Y realmente cuando el precio del cobre, porque Chile lo que más exporta es cobre, ¿verdad? Y se lo exporta básicamente a la mayoría de China, más del 50% de a China. Cuando baja el precio del cobre, Chile también baja su producción considerablemente. Y normalmente los economistas bueno, la gente se hace esta pregunta: ¿por qué Chile le vende cobre a China y le compra a China cables de cobre? ¿Verdad? Es raro, o sea, le vendo el cobre, pero después le vendo ellos me venden el cobre procesado. ¿Eso es por qué? Porque entre los dos países igual hay una interdependencia, ¿ya? Si Chile bajase su producción de cobre considerablemente, China tampoco podría hacer tanto. Ahora, claro, Chile es mucho más dependiente de China que China de Chile, ¿ya? Pero es buena, sí, en términos de que es costo, ¿ya? Pero es bueno el intercambio. No es tan bueno que los países sean interdependientes, ¿ya? Si un país pudiese especializarse en más de un producto, es decir, si Chile tuviese la capacidad de hacer cobre, ya, ¿verdad? Explotar el cobre, y aparte la tecnología suficiente para ellos hacer cables de cobre, eso sería mucho mejor. Y en ese caso, yo podría dejar de ser tan dependiente de Chile. Entonces, es buena, sí, sí, en términos de que yo puedo reducir costos,
pero a la larga, ¿qué pasa si es que, no sé, si es que hay otra tecnología? Si es que, por ejemplo, aparece otro metal, descubren otro metal, un yacimiento gigante en otro país por ahí, de otro metal que tiene muchas más propiedades que el cobre y dejan al cobre de lado. En ese caso, chuta, Chile como era tan dependiente de venderle cobre a China, se va a caer en un hoyo gigante, mientras que China tiene la tecnología y China va a poder hacer quizás lo mismo, pero con el otro metal. Entonces, a largo plazo la interdependencia no es tan buena. ¿Sí? Pero ha respondido tu pregunta. Chiquillo, con esto terminaba el set. Espero haya quedado muy claro. Les vuelvo a repetir que este set estaba en Canvas, así que lo pueden descargar, volver a hacer, volver a revisar. De repente la ayudantía es muy importante. Los otros videos están subidos también a Canvas. Voy a descargar esto y subirlo a YouTube porque de repente se eliminan los videos en Teams, entonces no es muy bueno. Y cuando estudien, acuérdense que ustedes siempre le pueden mandar un correo a la profe o mandarme un correo a mí si es que es caso de preguntas de este tipo, o incluso hasta si en materia igual los puede ayudar. Y de repente en mi correo siempre aparece abajo de la primera hoja del, del set, siempre está mi correo ahí. Así que me pueden hacer las preguntas por ahí. Podría hacerlas por Teams, pero normalmente no me llegan las notificaciones a Teams. Así que prefiero que lo hagan por el correo. ¿Ya? Espero recibir al menos una duda, porque eso significa que vayan estudiando. ¿Ya? Y siempre, siempre, a pesar de que tenga muy clara la materia, siempre surge ahí una duda. ¿Ya? Así que nos vemos, chiquillos, probablemente algún viernes pronto, y que estén bien. Que les vaya súper bien el certamen y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Gracias. Profe, nos vemos. Profesor.